Le regalé a mis padres un lujoso viaje de ida a Europa conmigo. Cuando fui a recogerlos para ir al aeropuerto, me dijeron que habían decidido ir con mi hermana desempleada en lugar de conmigo. Mi madre sonrió: tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla. No dije nada. Tuvieron una gran sorpresa cuando llegaron a Europa. Llegas tarde, dijo mi mamá mientras salía al porche arrastrando su maleta detrás de ella. Miré el reloj en el tablero de mi auto, eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos tarde. Mamá, dije forzando una sonrisa. Salí del carro para ayudar con el equipaje, pero entonces la vi, mi hermana Laura emergiendo de la casa con su propia maleta a cuestas. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Mi mamá se giró hacia mí, su expresión demasiado alegre para la situación. Oh, Violeta, decidimos que Laura debería venir en lugar de ti. Ha estado tan estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Mi pecho se apretó. ¿En lugar de mí, mamá? He estado planeando esto durante años, pagué por todo. Ella agitó la mano despectivamente, como si yo acabara de señalar algo trivial. Y estamos agradecidos, cariño, pero tú siempre estás trabajando tan duro, puedes hacer otro viaje después. Laura necesita esto ahora. Laura ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable, solo sonrió con aire de suficiencia, apoyando su peso en una cadera. Gracias por entender, hermanita, dijo, su tono cargado de falsa gratitud. Las miré a las dos, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Mi papá salió un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije, mi voz temblando. Se suponía que este sería nuestro viaje, algo para compartir contigo. Todavía lo es, dijo mi mamá con una sonrisa, solo que con Laura en lugar de ti. No hagas de esto algo grande, Violeta, tu hermana realmente necesita un descanso. Me llamo Violeta y durante los últimos 2 años he estado trabajando horas extras, ahorrando cada centavo sobrante para darle a mis padres un viaje que nunca olvidarían, vuelos, hoteles de lujo, tours guiados. Planifiqué cada detalle hasta la última reserva para la cena. Pero mientras estaba allí en la entrada de mis padres, viendo a mi hermana subir al asiento trasero de mi carro, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años: no importaba cuánto esfuerzo pusiera, en sus ojos Laura siempre estaría primero. Apreté la mandíbula, conteniendo la réplica mordaz que tenía en la punta de la lengua. En cambio, forcé una sonrisa tensa y abrí el maletero. Vámonos entonces, dije, mi voz plana. Si querían priorizarla sobre mí, bien, podían irse con ella, pero no iba a dejar que lo disfrutaran. El trayecto al aeropuerto fue sofocantemente silencioso, excepto por la charla incesante de Laura. ¡Ay, mamá, viste ese TikTok sobre París! No puedo esperar para ir de compras allí, ¿crees que tendremos tiempo para eso o los tours ocuparán todo el día? Mis manos apretaron el volante más fuerte mientras miraba fijamente al frente, obligándome a no decir nada. Mi mamá rió suavemente. Claro que tendremos tiempo, lo resolveremos cuando lleguemos. Me mordí el interior de la mejilla. Cuando lleguemos. Ni siquiera parecían notar que yo ya no era parte de ese nosotros. En un momento, mi papá carraspeó. Gracias por llevarnos, Violeta. Sé que esto probablemente se siente inusual. Lo miré por el retrovisor. ¿Inusual? Esa es una forma interesante de decirlo, papá. No respondió, solo se movió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado. Laura se inclinó desde el asiento trasero, su voz irritante. No estás enojada, ¿verdad? Digo, esto es muy grande de tu parte, dejarme ir. Nunca podría haber pagado esto por mi cuenta. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Claro, Laura, disfruta el viaje. Para cuando llegamos a la zona de desembarque del aeropuerto, mi paciencia colgaba de un hilo. Mientras ayudaba a descargar su equipaje, mi mamá me dio un abrazo. Gracias por entender, cariño. Esto significa mucho para nosotros y para Laura. Asentí rígidamente. Claro, mamá. Laura sonrió mientras arrastraba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violeta, eres la mejor. Me quedé allí, viéndolos desaparecer en la terminal, mi pecho apretado por la ira y el dolor.
El regreso a casa fue un borrón. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esto significa mucho para Laura. No estás enojada, ¿verdad? Tú siempre estás trabajando tan duro. Estacioné en mi entrada y me quedé en el carro unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, sin pensarlo dos veces, entré a la casa, saqué mi laptop y entré en todas las cuentas de viaje que había usado para reservar el viaje. Reservas de hotel, canceladas. Tours, reembolsados. Mejoras en la aerolínea, no. Miré los correos de confirmación acumulándose en mi bandeja de entrada, sintiendo como la tensión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Querían llevar a Laura en lugar de mí, bien, pero no se quedarían en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de tours privados con mi dinero. Cuando cerré mi laptop, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Podían explicarse con el personal de recepción en París. Había terminado de ser su felpudo. Las llamadas comenzaron tan pronto como aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibraba repetidamente mientras desempacaba mi maleta, la que había preparado tan cuidadosamente para un viaje que ya no era mío. La ironía no se me escapó mientras colgaba mis vestidos y colocaba mis zapatos de nuevo en el estante. El zumbido continuó, llenando la habitación con su vibración implacable. Suspiré, tomé el teléfono y miré la pantalla. El nombre de mi mamá parpadeaba, acompañado de varias llamadas perdidas y mensajes. Desbloqueé el teléfono y revisé los mensajes. Violeta, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarnos, la reserva no aparece, llámame inmediatamente. Violeta, esto no es gracioso, arréglalo ahora. Una risa se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Arreglar esto? Realmente pensaban que iba a intervenir y salvar el día después de lo que habían hecho. El teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de Laura. Lo dejé sonar, solo para que ella dejara un mensaje de voz. Violeta, esto es tan mezquino, dijo, su voz llena de arrogancia. Estamos atrapados aquí por tu culpa, necesitas llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje sin escuchar el resto. Durante años había sido su solucionadora, la que suavizaba cada error y recogía cada descuido. Ya no más. Eventualmente decidí contestar, aunque solo fuera para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi mamá me golpeó como una ola de furia tan pronto como contesté. Violeta, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada y ninguno de los tours está reservado ya. La dejé despotricar por un momento, luego respondí con calma, los cancelé. Hubo un largo silencio atónito antes de que ella siseó, ¿por qué harías eso? Oh, no sé, dije, mi tono cargado de sarcasmo, quizás porque decidieron llevar a Laura en mi viaje. Son afortunados de que siquiera los haya llevado al aeropuerto. Pensamos que entenderías, espetó ella. ¿Entender qué? Pregunté, mi voz subiendo. ¿Que años de ahorro y planificación no importaban porque Laura necesitaba un descanso? ¿Que mi trabajo duro no significaba nada para ustedes? Adivina qué, mamá, no entiendo y no me interesa. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono, arrojándolo al sofá. El silencio que siguió fue dichoso y sentí que podía respirar de nuevo. Si querían priorizar a Laura, bien, pero podían resolver el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. Para la mañana siguiente, mi teléfono estaba zumbando de nuevo con llamadas y mensajes. Al principio los ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad me venció por la noche. Abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta de mensajes de mi mamá. Violeta, has ido demasiado lejos. Tu hermana está en lágrimas y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste. De Laura, estás actuando como niña, no entiendo por qué haces de esto algo tan grande, solo arréglalo ya. Y finalmente de mi papá, necesitamos hablar, esto no está bien. Dejé el teléfono, sacudiendo la cabeza. Durante años había sido la que arreglaba las cosas, la que se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, dejando que la ira se cocinara a fuego lento. ¿Cómo se atrevían a esperar que limpiara su desastre?
¿Cómo se atrevían a actuar como si yo fuera la que estaba equivocada? La siguiente llamada llegó minutos después y esta vez contesté. Violeta, ladró mi mamá antes de que pudiera decir una palabra. Esto ya no es gracioso, estamos varados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Vergonzoso? ¿Crees que esto es vergonzoso? Intenta ahorrar durante años, planificar cada detalle y luego que te digan que ni siquiera eres parte del viaje que pagaste. Para de ser dramática, espetó ella. Laura lo necesitaba más que tú. Y ahora puede resolverlo, dije firmemente. Tú tomaste tu decisión, mamá. Querías llevar a Laura en lugar de mí, bien, pero no esperes que financie sus vacaciones. Somos familia, siseó ella, no nos hacemos esto unos a otros. Solté una risa amarga. Gracioso, estaba pensando lo mismo. La voz de Laura se escuchó de fondo, quejándose, mamá, solo cuelga, está siendo imposible. Eso fue la gota que colmó el vaso. Disfruten su viaje, dije, mi tono helado. Oh, espera, no pueden, porque no es su viaje, era mío, y ahora no es de nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono de nuevo. Por el resto de la noche sentí una mezcla extraña de ira y alivio, ira porque me habían puesto en esta posición, pero alivio porque finalmente me había defendido. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran, por primera vez en mi vida, no estaba dejando que se aprovecharan de mí. Los siguientes días fueron maravillosamente silenciosos. Con mi teléfono apagado, finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre del aluvión de viajes de culpa y acusaciones. Pasé mis mañanas tomando café en mi porche trasero, disfrutando de la calma que había anhelado por tanto tiempo. Mis tardes estuvieron llenas de trabajo y poniéndome al día con pequeños proyectos que había postergado, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba agobiada por sus demandas interminables. Pero para el tercer día, la curiosidad me venció. Encendí mi teléfono de nuevo y encontré más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros eran de mi mamá, cada vez más histérica con cada uno. Violeta, necesitas devolverme la llamada ahora mismo, esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto, nos has humillado, somos tus padres, ¿cómo puedes tratarnos así? Luego vinieron los mensajes de Laura, llenos del mismo tono de arrogancia que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti, estás arruinando todo, solo arréglalo, Violeta. Y finalmente la voz de mi papá, más tranquila pero no menos punzante. Violeta, no entiendo qué te pasó, devuélvenos la llamada para que podamos resolver esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi mamá. Su voz era más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Violeta, comenzó, estamos de vuelta en el aeropuerto ahora, el viaje está arruinado y espero que estés feliz contigo misma. Tu hermana está devastada y tu padre y yo, bueno, decepcionados no alcanza a cubrirlo. Llámame cuando estés lista para hablar. Borré los mensajes sin responder. No estaba lista para hablar y, honestamente, no sabía si alguna vez lo estaría. Esto no fue un error aislado, fue la culminación de años de poner a Laura primero y esperar que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que había sido pasada por alto o descartada, cada festividad donde los caprichos de Laura dictaban los planes, cada reunión familiar donde mis logros eran tratados como algo secundario. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Graciela pasó por mi casa sin avisar, trayendo 2 tazas de café y una mirada inconfundible de curiosidad. Escuché lo que pasó, dijo, dejando el café en la mesa. Tu mamá me llamó ayer. Por supuesto que lo había hecho, mi mamá siempre había sido buena reclutando aliados cuando quería hacerme sentir culpable para que cediera. ¿Y? Pregunté, tomando un sorbo. Graciela se encogió de hombros, una sonrisa astuta cruzando su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupada y que le devolverías la llamada cuando estuvieras lista. Reí, sacudiendo la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, dijo, su tono volviéndose serio de repente, porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es eso, Violeta, no dejes que te arrastren de vuelta. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue.
Graciela tenía razón, había pasado demasiado tiempo doblegándome para complacer a personas que nunca parecían valorar mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Para cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira todavía estaba allí, hirviendo bajo la superficie, pero se unió a algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de sus expectativas interminables, libertad de ser la solucionadora de la familia, libertad para finalmente vivir en mis propios términos. Pero, como era de esperarse, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí contestar. Esta vez era mi papá. Violeta, comenzó, su voz pesada de cansancio, tu mamá quería que llamara, piensa que me escucharás. Adelante, dije, recostándome en mi silla. Soltó un suspiro. Mira, todo esto se ha salido de control. Tu mamá está molesta, Laura está furiosa, bueno, es solo un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Me tensé, sus palabras encendiendo una nueva ola de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defenderme? ¿Rehusarme a dejar que me pisoteen otra vez? No quise decir eso, dijo rápidamente. Es solo que siempre has sido la razonable, la que mantiene todo unido. Esto no es como tú. Solté una risa corta y amarga. Tienes razón, no es como yo, porque no estoy doblegándome para limpiar su desastre. Hizo una pausa y por un momento pensé que finalmente podría ver mi lado de las cosas, pero luego dijo, ¿estás castigando a toda la familia por una decisión? ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí, mi voz subiendo. ¿Quieres hablar de justo? Fue justo cuando tú y mamá decidieron que no era lo suficientemente importante para ser parte del viaje que planeé. Fue justo cuando me reemplazaron por Laura como si no importara. No estábamos tratando de hacer eso, dijo, su tono defensivo ahora. Solo pensamos que Laura lo necesitaba más. Por supuesto que sí, espeté. Siempre piensan que ella necesita más atención, más apoyo, más de todo. Y yo siempre soy la que se espera que sacrifique por ella. Ya no más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, mi voz firme. Solo necesito que entiendas que estoy harta de ser el pensamiento secundario. De ahora en adelante, yo vengo primero, Violeta. Adiós, papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono, mis manos temblando. Por el resto del día, me permití sentir todo: ira, tristeza, alivio. No fue fácil, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. Ya no era la solucionadora de la familia y no iba a serlo. Podían aprender a limpiar sus propios desastres. Cuando mis padres y Laura finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Había estacionado en su entrada, tomando café y sintiéndome sorprendentemente calmada mientras veía llegar su taxi. Al salir, arrastrando sus maletas detrás de ellos, sus rostros eran una mezcla de agotamiento e irritación. Laura fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés feliz, Violeta. Levanté una ceja, quedándome sentada en el columpio del porche. ¿Feliz por qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi mamá, agitando la mano como para desechar todo el asunto. Pasamos toda la semana en hoteles cutres y comiendo comida horrible porque no podíamos pagar nada decente. Y ni hablemos de los tours, intervino Laura, cruzando los brazos. Oh, espera, no los hubo. ¿Sabes lo vergonzoso que fue llegar y que nos dijeran que no había reserva? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me resbalaran. Suena duro, dije finalmente, mi voz tranquila, pero ustedes quisieron llevar a Laura, ¿recuerdan? Estoy segura de que todos tuvieron un gran momento de unión. Ese no es el punto, replicó mi mamá, su voz subiendo. Sabías que no podíamos pagar todas las cosas que habías planeado, nos pusiste en una situación para fracasar. Me puse de pie, dejando mi taza en la mesita a mi lado. No, mamá, no los puse en nada. Planeé un viaje para los tres, algo especial por lo que había estado ahorrando durante años. Ustedes fueron los que decidieron sacarme en el último segundo. Mi papá finalmente habló, su tono más bajo pero no menos acusador. No tenías que cancelar todo, Violeta, eso fue extremo.
¿Lo fue?, pregunté, cruzando los brazos. ¿Por qué debería haber pagado por un viaje al que ni siquiera me invitaron? Si Laura lo necesitaba tanto, deberían haberlo planeado ustedes mismos. Son afortunados de que no cancelé el vuelo de regreso. Laura puso los ojos en blanco. Eres tan dramática, es solo dinero, Violeta. Y tú tan arrogante, le devolví, mi paciencia finalmente rompiéndose. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio costó planear ese viaje? ¿O solo asumes que las cosas aparecen mágicamente para ti porque alguien más se encarga de ellas? Se quedaron allí, atónitos en silencio por un momento. He pasado años siendo la responsable, continué, mi voz firme pero segura, la que arregla cosas, planea cosas, se asegura de que todo funcione sin problemas. Y ustedes han pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo. Mi mamá empezó a hablar, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá, lo que no es justo es cómo me trataron. Eligieron a Laura sobre mí, como siempre, así que yo elegí dejar de ser su felpudo. No me querían en el viaje, bien, pero no pueden disfrutar de los beneficios de mi trabajo duro sin mí. Tomé mi bolso del columpio del porche y me giré para irme. Me alegra que estén de vuelta a salvo, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser como antes. Terminé. Mientras caminaba hacia mi carro, los escuché llamarme, sus voces una mezcla de ira y culpa, pero no miré atrás. El trayecto a casa desde la casa de mis padres se sintió extrañamente tranquilo. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentí más ligera. Finalmente había dicho todo lo que había estado guardando y por una vez, no estaba preocupada por su reacción. Cuando llegué a mi casa, preparé una taza de té y me senté en el sofá, repitiendo el enfrentamiento en mi cabeza. Estaban tan seguros de que cedería, de que me rendiría como siempre, pero ver sus rostros atónitos mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podían estar enojados, heridos o avergonzados, ya no importaba. Había terminado de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente recibí una llamada de Graciela. ¿Cómo fue?, preguntó sin rodeos. Reí, recostándome contra el mostrador de la cocina. Exactamente como te imaginarías. Están furiosos, Laura está haciendo pucheros y mamá probablemente está tratando de descifrar cómo hacerme sentir culpable para que vuelva a la línea. Graciela soltó una risita. Que lo intente. Ahora tienes carácter y estoy aquí para asegurarme de que no lo pierdas. Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Gracias, Graciela, lo digo en serio. ¿Has sido mi roca en todo esto? Cuando quieras, dijo, su voz suavizándose. Entonces, ¿qué sigue para ti ahora que ya no estás jugando a ser la arregladora de la familia? Esa pregunta había estado dando vueltas en mi mente desde el enfrentamiento. ¿Qué seguía? Durante años, gran parte de mi energía se había volcado en intentar complacer a mi familia, en ganar su aprobación. Ahora que había soltado esa carga, las posibilidades se sentían infinitas y un poco intimidantes. Aún no lo sé, admití, pero siento que puedo decidirlo yo, no ellos, no nadie más, solo yo. Suena como el comienzo de algo increíble, dijo Graciela, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Durante las siguientes semanas comencé a hacer pequeños cambios que se sentían grandes a su manera. Redecoré mi sala de estar, cambiando los muebles heredados de mis padres por piezas que sentía exclusivamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafeterías y parques locales, cosas que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Y empecé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que otros podrían pensar. Cada pequeño paso se sentía como recuperar una parte de mí que no sabía que había perdido. Una noche me senté con mi computadora y abrí la hoja de cálculo que había usado para planear el viaje. Las reservas canceladas me miraban fijamente y no sentí una punzada de arrepentimiento. En cambio, sentí un impulso de determinación. Ese dinero había sido destinado a una experiencia única en la vida y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerré la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí ideas para viajar sola. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos y ya no se trataba de probar algo.
Esto era para mí, una oportunidad para celebrar mi independencia y finalmente ponerme primero. El momento en que aterricé en Roma sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca había viajado sola antes, pero al salir del aeropuerto y entrar en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días paseando por calles empedradas, maravillándome con ruinas antiguas y disfrutando de comidas en pequeñas cafeterías encantadoras. No había horarios, nadie más a quien considerar, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, mientras estaba sentada en las escaleras de España con un gelato en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estuvieron envueltos en hacer feliz a alguien más. Ahora, mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, iniciar un pequeño negocio, viajar a al menos 5 países más. La lista crecía, cada meta un reflejo de la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vista al río Arno. Mientras veía el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas simples vacaciones, fue un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida intentando ganar la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Era suficiente tal como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron contactarme de nuevo, esta vez con tonos más suaves y mensajes cuidadosamente redactados. «Espero que hayas tenido un buen viaje», decía un texto de mi mamá. «Quizás podamos hablar pronto». Miré el mensaje por un momento antes de dejar el teléfono. No estaba lista para responder y eso estaba bien. Esta vez sería en mis términos. Mientras desempacaba mi maleta y colocaba los recuerdos en mis estantes, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi mamá. Esta vez contesté. «Hola, Violeta», comenzó, su tono inusualmente suave. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Fue increíble», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Me alegra escuchar eso», dijo, pausando como si buscara las palabras correctas. «Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez manejamos mal las cosas». La admisión me sorprendió, pero no estaba lista para dejarla libre de culpa tan fácilmente. ¿Mal? Me reemplazaron en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntarme. Mal es quedarse corto. Lo sé, dijo en voz baja. Tu papá y yo no nos dimos cuenta de cuánto te lastimaría. ¿Y Laura?, pregunté. Ella también se siente mal o sigue culpándome por arruinar sus vacaciones. Está molesta, admitió mi mamá, pero creo que sabe que podría haber manejado las cosas mejor. Suspiré, apoyándome contra el mostrador. Mamá, esto no fue solo por el viaje. Se trata de años poniéndola primero y esperando que yo recoja los pedazos. Ya no lo voy a hacer. Entiendo, dijo después de un momento. Vamos a intentar hacerlo mejor. No queremos perderte. Sus palabras tiraron de algo profundo dentro de mí, pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa dictara mis decisiones. Me alegra escuchar eso, dije, pero va a tomar más que palabras para arreglar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas. Lo harás, prometió ella. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que algún día nos dejes volver a entrar. Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones: alivio de que finalmente reconocieran su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero mientras me sentaba con mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante: que cambiaran o no, no era mi responsabilidad. Durante los meses siguientes mantuve mis límites firmes. Respondía a sus llamadas y mensajes cuando quería, pero no me esforzaba por arreglar las cosas o suavizar conflictos. En cambio, me enfocaba en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre soñé con hacer pero nunca tuve tiempo ni energía. Me uní a un grupo local de senderismo e incluso comencé a planear mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba se sentía como reclamar otra parte de mí misma. Un día, mientras estaba sentada en mi porche viendo el atardecer, me di cuenta de cuánto había avanzado. Ya no era la persona que se doblegaba por gente que no me apreciaba. Era alguien que se valoraba,
que ponía límites y que no temía defender lo que merecía. Me sentía verdaderamente libre.